Bueno, hermanos, como vieron, hay un montón de jóvenes por ahí, ¿verdad? Buscando qué hacer. Nos acaba ahora el servicio a GPS, al sector juvenil, así que hoy tenemos la oportunidad de poderles servir y compartirles un poco de la palabra. Así que, hermanos, me acompañan orando para que sea el Señor que sea que hable a través de mí, ¿no? Y me dé el de nuevo para poderles hablar lo que Él quiere. Así que, Señor, gracias por un servicio de domingo de las 10 de la mañana. Señor, gracias por mis hermanos que han podido venir. Señor, gracias porque sé que tu nombre siempre va a ser exaltado, Señor, y esta coinonía entre hermanos, Señor, que conforman el cuerpo de Cristo, Señor, de verdad que qué bendición, Señor, y que podamos disfrutar todos en tu amor, de tu perdón, Señor, y de tu gracia, Señor. Te pido especialmente, Señor, porque me permitas hablar con denuedo, Señor, y hablar tu palabra, exponerla, de manera que esta semilla caiga, Señor, en el corazón de mis hermanos y a su tiempo dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Así que, hermanos, últimamente hemos venido platicando, no sé si recuerdan la serie de fe es acción, según Hebreos 11, que venía platicando el pastor Edwin a lo largo de las últimas semanas. Y el último mensaje de la semana pasada era 7 características de personas no nacidas de nuevo, con el cual debería ser un fundamento de cada creyente, ¿no? Cuando lo exponemos a la luz de la palabra de Dios. Y me gustaría refrescar un poco un concepto que a mí me gusta mucho, que por ejemplo es el ser bautista. ¿Quién de ustedes sabe qué es ser bautista? ¿Sabemos qué es ser bautista, sí? ¿O no? ¿Sí? Si no saben, se los dejo de tarea. La primera tarea ya, checklist. Pueden ir con cualquiera de nuestros pastores. Ahí está el pastor Edwin, el pastor Rolando, creo que el pastor Julio Barahona ya se me fue. Pero pueden ir y preguntar qué significa ser bautista. Y yo personalmente me considero bautista, y una de las cosas que más me gusta es el énfasis de la Biblia. Todos los cristianos deberíamos de ser así en general, ¿no? Pero los bautistas nos caracterizamos mucho por eso, porque creemos que la única autoridad para la fe y la práctica debe ser única y exclusivamente la Biblia. Y también creemos que la Biblia la Biblia es la palabra de Dios. No es que la contiene, no es que algunas partes, no, es la palabra de Dios. Y por consecuencia la Biblia es infalible y inerrable, lo que significa que cualquier cosa que enseñamos desde el púlpito, cuando está fundamentada en la palabra de Dios, es específicamente el mensaje que oímos de Él. Así que vamos a continuar un poco sobre lo que hemos venido aprendiendo con el pastor Edwin, sobre las verdades de nuestro estilo de vida y cómo podemos presentar nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual debe ser nuestro culto racional, según dice Romanos 12:1. Así que acompáñenme, hermanos, a Efesios 4. Vamos a leer del 17 al 20 por el momento. A ver quién me ayuda con un amén cuando ya lo tengan, para estar seguros que las tenemos todos. Efesios 4 del 17 al 20 vamos a leer para iniciar. ¿Ya lo tenemos? Amén, sí, por allá, amén, por acá, sí. ¿Lo tenemos? Sí, amén, por aquí en centro, sí. Ok, súper. Entonces dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vamos a quedar por ahí. Y es muy interesante cómo desde el inicio de acá, cuando Pablo empieza a hablar de esta nueva vida en Cristo, hace la separación y dice: yo requiero esto en el Señor. Y es bien tajante o delimitar la diferencia de los que conocen y tienen una
comunión con Dios y aquellos que no lo conocen. Básicamente está hablando de un estilo de vida que no tiene nada que ver uno con el otro. No puede haber nada que ver una vida o un estilo de vida llenos de pecados con una vida llena de santidad en el Señor. Y no estoy hablando de una vida que de repente nos equivocamos a causa de la caída, ¿no? Que aún estamos en este cuerpo material. No, estoy hablando de un estilo de vida. Y para darle un poco más de refuerzo a esto, vámonos a primera carta de Juan 5:6. Y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es exactamente lo mismo que Pablo está diciendo. Nuestra vida, si está en comunión con el Señor, por consecuencia, ¿sí?, debería ser mostrada en nuestro estilo de vida. Y ahora ven, muchas veces se nos tacha a veces de repente radicales o legalistas por este tipo de separación tan tajante. Sin embargo, la Biblia misma, Juan lo dice así, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Como dimos, la palabra de Dios es lo que les anunciamos. Y esta diferencia es, o este mensaje que les anunciamos de la diferencia es: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, o sea, nuestro estilo de vida no es conforme a la palabra, no es conforme a la luz de Dios, entonces mentimos y no estamos practicando la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. No estamos practicando eso. Por eso en Efesios 5:8 Pablo dice: porque en otros días eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Es que nosotros deberíamos de comportarnos de una manera totalmente diferente, acorde a las Escrituras, acorde a esta nueva identidad. Y en otras palabras es: si nosotros de verdad en algún momento hemos decidido ser cristianos y la gracia del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas, y eso de verdad ha pasado, una conversión en nuestra vida, entonces por consecuencia nos va a llevar a un estilo de vida santo y agradable hacia el Señor. Vamos avanzando al 20 al 24. Dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, para los chicos que están en el colegio, ¿verdad? Que de repente tienen algunas materias, que ciencias sociales, pues en bachillerato otras. Pero ya en la universidad, ustedes no sé si recuerdan, hermanos, que estaba la escuela de humanidades, la escuela de medicina, la escuela de ingeniería, etcétera, etcétera. Pues esta es la escuela de Cristo, donde la materia que se enseña es Cristo. ¿Y quién lo enseña? Lo enseña Cristo, está diciendo Pablo. Por consecuencia, si Cristo nos enseña a hacer con Él, ahora deberíamos de ser luz en el Señor. Y Pablo dice: ya no vivan como cuando no conocían a Jesús, vivan conforme a lo aprendido de Jesús. Este constante aprendizaje que nos encontramos a lo largo de nuestra vida
aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. Y como dije, no estoy hablando que de repente ustedes se equivocaron, hubo un problema, alguien se les atravesó en el carro o lo que sea. De repente eso es normal, pero si sienten el contristamiento del Espíritu Santo, decir, hey, he pecado, hey, yo estoy haciendo las cosas mal, y volver a la gracia del Señor. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que si usted en su vida está en tinieblas, está llena de pecado y ya no le hace ruido o nunca le ha hecho ruido, si usted de repente, pues los chicos que están más jóvenes, de repente, si estar con tu novio, con tu novia, y de repente les entra el espíritu del pulpo, que toca lo que puede, y no te es problema, ya no te molesta que eso pase. O hermano o hermana, usted en su trabajo, que de repente coqueteando con la secretaria, con el compañero, lo que sea, y no le molesta si de repente ultrajarse y hablar con los compañeros de trabajo de una manera no correcta, no conforme a las escrituras, y no le molesta, no le hace ruido. Híjole, es un poco peligroso, porque dos cosas: o es que, si es que usted ha sido convertido a Cristo, pero nunca ha habido un antes y un después, probablemente es que usted es aún un bebé en el Señor, aún es pequeño, aún es inmaduro, no ha madurado, no ha dejado que Cristo forme a Jesucristo, ese nuevo hombre, esa nueva identidad en usted. Pero lo más probable es que sea la segunda opción, y es que usted, aunque haya estado 25, 30, 35 años, aunque haya sido diácono, líder, lo que sea, usted no es cristiano. Porque quien es cristiano se refleja en su estilo de vida, se refleja en la manera de ser. Y si se equivocó en su corazón, debería estar el Espíritu Santo diciendo, hey, eso no está bien. Y entonces tener la convicción del pecado y regresar a la gracia de Dios. Pero si usted lastimosamente no vive esa identidad de la que yo estoy hablando, algo no está bien y es tiempo de pensarlo. La idea de cambiar a una manera diferente lo podemos ejemplificar así. Si ustedes de repente saben que hay un preso que estuvo 20 años preso, ¿ya? Y ya salió libre, ya en teoría fue restaurado, ya su estilo de vida ya es de una persona normal, sale libre con su traje de preso y vuelve a delinquir, ustedes creerían que él tiene una nueva identidad, tiene una nueva manera de ser, un estilo de vida, que él ya no es un preso, que ya no es alguien que hace pues lo malo. ¿Le creerían? Si sale y vuelve a robar y vuelve a asesinar y hacer todas estas cosas, ¿ustedes creerían que de verdad, no, él ya fue reformado, él ya fue restaurado? ¿Creerían eso? No, ¿verdad? No tendría ningún tipo de sentido, porque la vida que él está mostrando al viejo hombre, al hombre por el cual fue metido preso. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo no es que se agrega a nuestra vida y es, ok, yo sigo siendo esto y ahora a mi vida pecaminosa ahora se suma Cristo, ¿verdad? Y ahí estamos en la batalla entre el bien y el mal. No, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es de que cuando alguien viene a Cristo, las cosas viejas pasaron. El viejo hombre debe de morir, ¿sí? Y recuerden que estoy hablando del estilo de vida, no que de repente nos hemos equivocado, resultó de la caída, no. Es que este viejo hombre que tenía este patrón, esta naturaleza que en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana pecaba sin ningún problema, debe de morir. Y Cristo debe de ser formado en nosotros. Cristo debe ser construido en nosotros. Y nuestra vida cristiana debe ir mucho más del conocimiento mental, que nos llenemos de Biblia. Y no estoy diciendo que no está mal, ya vamos a llegar a eso. Sin embargo, es que este conocimiento intelectual influya en cada área de nuestras vidas. Y como dice Romanos 12:2, que es fundamental que en la vida del cristiano seamos renovados por el conocimiento de nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Debemos ser renovados por esto. Y una analogía que me gusta es que el pastor Sugel Michelén
dice que en esta escuela, donde la materia es Cristo y es enseñada por Cristo, enseña a ser cristiano. Y ser cristiano se constituye en conocer a Cristo, confiar en Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo. Y entonces ese conocimiento personal se convertirá en un conocimiento experimental, o sea, de nuestra experiencia en nuestra vida, que va a producir una profunda transformación de nuestro estilo de vida y se va a manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces este hombre pecaminoso, el viejo hombre lleno de pecado, debe de morir, debe de menguar. Y este nuevo hombre en Jesucristo, que va a ser un proceso paulativo, pero radical, en el que ustedes deben ir dejando su estilo de vida, entonces nos va a dar nuestra nueva identidad en Cristo, siendo libres del pecado. Ahora continuamos en el versículo 25 al 32 y dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Y esta parte me gusta como Pablo lo hace, porque no está hablando del legalismo de la ley, de que hacemos esto por obligación, ¿sí? La perspectiva es diferente aquí. Él dice, por lo cual, o sea, por tanto, o sea, en consecuencia, o por las razones antes mencionadas. Es, si ustedes ya no están en tinieblas, entonces, por consecuencia, su estilo de vida va a ser diferente. La identidad en Jesucristo va a ser marcada. Y entonces, ¿cómo podemos o cómo deberíamos hacerlo? A través de nuestras acciones en el diario vivir, mostrando nuestra nueva identidad, como dice en el versículo 25, porque ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Y al nosotros comportarnos conforme a la identidad de Cristo, al nosotros no comportarnos como esta identidad en Cristo, estamos estorbando el crecimiento de nuestra iglesia. Y no solo hablo en números, que sí es una posibilidad, porque lógicamente, si nuestra iglesia no está en una koinonía, en una comunicación constante, no va a crecer. Pero no solo se trata de los números, se trata de también que la iglesia de Cristo local crezca. ¿Quién es la iglesia? Algunos, todos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes? Todos, no algunos. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero si nosotros, nuestra vida no está reflejando a Jesucristo, no refleja esa identidad, lo más probable que va a pasar es que este cuerpecito que está aquí, no va a funcionar. Si hay chambres entre nosotros, si hay disensión entre nosotros, si hay pleito entre nosotros, esto no va a funcionar.
Porque al final lo que vamos a tener es grupito A por allá, grupito B por acá, C, D, cada quien haciendo su mini iglesia en cada ministerio. Pero no se trata de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos todos miembros ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, por consecuencia, no deberíamos de mentir, no deberíamos de hacer todas estas cosas que Pablo está diciendo, porque al final todas estas cosas impactan el cuerpo de Cristo, impactan a nuestra iglesia. Cuando abrigamos el pecado de nuestro corazón, básicamente lo que estamos haciendo es facilitándole el trabajo al diablo, porque estamos estorbando a nuestra misma iglesia de crecer. Y no solo estoy hablando en números, sino en el conocimiento de la madurez. No estamos permitiéndonos crecer ni a nosotros mismos, mucho menos a los otros. ¿Cómo vamos a discipular a otros si ni siquiera nosotros hemos sido discípulos del Señor Jesucristo? Pablo dice en el versículo 30, dice, y nos motiva a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y la vara, la medida que Pablo está usando, no dice y el pastor de su iglesia, ¿verdad? O los diáconos de su iglesia. ¿Por qué no? ¿Cuál es la medida que utiliza? ¿Quién? Cristo. Dice, son benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestra medida, nuestra vara debería de ser Cristo. Tratar a nuestros hermanos, tratar a nuestra iglesia como Cristo, perdonar a nuestros hermanos según el modelo de Cristo, comportarnos con nuestros hermanos según el modelo de Cristo. Pero esto no solo se acaba aquí. Si Cristo ha llegado a su vida, el modelo de Cristo debería de afectar también allá afuera. Debería afectar en el lugar de trabajo. Debería afectar a sus familias. Porque si pensamos en la manera asombrosa de Dios, como nos perdonó, es Él buscándonos a nosotros. ¿Y cómo podríamos lograrlo nosotros? En la manera que Dios lo hizo. Para comenzar, ¿quién les buscó a Dios? ¿Fuimos nosotros quien buscó a Dios o Dios nos buscó primero? Ok, Dios nos buscó primero. El primer paso lo dio Dios y nos dio perdón, aún reconciliándonos, aún cuando la parte culpable, o sea, nosotros no estamos interesados en el perdón. Y muchas veces pasa que allá afuera no están interesados en el perdón de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lastimosamente en nuestra sociedad latinoamericana hay un montón de cristianos que no reflejan a Cristo, que no reflejan esa luz. Yo he escuchado muchas veces allá afuera que dicen, para ser como fulanito, para ser como sultanito. La verdad es que no vale la pena. No, o sea, al final no hay ninguna diferencia entre ellos y yo. Para ser hipócrita, no. Yo sigo como voy. Pero eso no es ser cristiano. Si nuestra vida impacta allá afuera. Y Dios perdona nuestros pecados sabiendo que pecaremos de nuevo. A menudo es exactamente lo que nos pasa. No estoy hablando, como dije, de una persona que de repente se equivoca. Dios, aún equivocándonos, a través de su gracia y su amor nos perdona si tenemos un arrepentimiento real. Y un arrepentimiento real no solo es pedir perdón, no se trata solo de eso. El arrepentimiento es tener la convicción y el entendimiento de lo que hemos hecho, pedir un perdón de corazón y dar un giro de 180 grados. Ya no regresar al mismo lugar. Es que nuestra vida cambie totalmente. Y que su perdón cargó con todo el castigo que el mal que habíamos hecho y que hemos hecho y que seguimos haciendo. Y este perdón que Él nos ha dado lo repliquemos en las demás personas. No solo en la iglesia, que debería ser lo primordial, porque somos un solo cuerpo. Estamos en la coinonía del cuerpo de Cristo dentro de nuestra iglesia local. Si alguno ha ofendido a otro hermano, pídele perdón. Aún si no fue usted, arregle las cosas. Eso demuestra a Jesucristo. Dios se acercó al hombre buscando reconciliación incluso cuando el hombre le rechaza. Acérquense a las demás personas, pero acérquense obviamente
cuando tengan un buen testimonio que contar, algo con qué manera hacerlo. De la manera que su vida hable a las demás personas. En Efesios 5:1, seguimos avanzando, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto es bien importante, porque no les estoy hablando del legalismo de la ley, en la que estamos obligados a hacerlo, porque si no, nos vamos a ir para el infierno. No estoy hablando de eso. Ahorita estoy hablando a los cristianos. Estoy hablando del hecho de que si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, hacemos esto por el amor de Jesucristo en su gracia. Lo hacemos como hijos amados. Y esa debería ser nuestra relación con el Señor. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que los niños repiten absolutamente todo. No los que hemos sido papás, ¿verdad? Repiten absolutamente todo. Aunque no se lo enseñes, con solo en tu manera de vivir, el niño lo hace. Por darle un ejemplo, con mi esposa trabajamos desde casa y tenemos la oficina básicamente enfrente de un escritorio del otro, y a veces pasamos tan ocupados entre reuniones y todo que a veces no platicamos con mi esposa. Entonces a veces le digo, mira, le digo, mi amor, cuando me volteé a ver, le tiro un beso. Mi hijo ha visto esto que tanto se repite, que a veces llega a la oficina, no es algo que yo le he enseñado, le he dicho, mira hijo, no. Llega a la oficina, entra y le dice, mamá. Mi esposa voltea a ver y le tira un beso. Para mi hijo es algo tan normal, y dice, así es, así funciona. Y es así como Pablo nos dice, hey, vivamos como hijos amados, donde nuestra vara, donde nuestra medida es Jesucristo. Y si Jesucristo es la materia y Jesucristo la enseña, y nosotros somos hijos de Él y estamos pasando por su enseñanza, no debería ser por pura consecuencia nosotros repetir lo que Cristo hace. ¿No creen así? Es así de básico. Y al imitar a Dios nos convertimos en representantes de Jesucristo en la tierra. ¿Para qué hemos sido enviados a este mundo, hermanos? ¿Para qué hemos sido rescatados? ¿No es para llegar a otros? ¿Sí? Sí. ¿Cierto? ¿O no? Sí, ¿verdad? Y una de las maneras, porque hay muchas, de las maneras de llegar a otros, es siendo imitadores de Dios como hijos amados. Spurgeon decía que una vez él habló con un ateo. Dice que este ateo le dijo que él podía superar cualquier argumento que le podían suponer los cristianos, excepto el ejemplo de vida piadosa que tenía su madre. Eso él nunca lo pudo poner argumentos, porque la vida que demostraba iba acorde a lo que decía. La vida que le decían a este ateo, su madre, era totalmente lo que hablaba con sus palabras. Era totalmente lo que enseñaba. Y yo podía poner cualquier excusa, pero a la vida de mi mamá yo no podía decir nada. A su vida, ¿qué podía decir? Y eso es lo que deberíamos de hacer. A veces, y no les doy la razón, pero a veces nos pasa que pensamos que solo existe un método de evangelización. Y con eso no estoy diciendo que no es correcto, ¿sí? Podemos ir de puerta en puerta, de casa en casa y evangelizar, dar tratados, etcétera. De hecho, nosotros te estábamos dando unas invitacioncitas para cualquiera, el comercial. Y es un método de evangelización. Pero ¿qué pasa, hermano? Si usted llega a una casa, toca y es un compañero de trabajo, y es un amigo de la U que te conoce tu vida. Vas a hacer como tocar y qué pena, ¿no? Qué vergüenza. Y es como, brother, ¿ya fuiste a tocar la casa? No, es que no me abrieron, vea. ¿No creen? Porque a veces es bien fácil hablarle a los que no conocemos. Pero cuando el Señor nos mandó a expandir el evangelio, a ver, ayúdenme, ¿a dónde lo hizo? Dijo que íbamos a ir primero ¿a dónde? ¿A dónde? A Jerusalén, luego Samaria, Judea y hasta la última en la tierra. Les pregunto, ¿ustedes están yendo a Jerusalén?
¿Qué Jerusalén, Vladi? Sus familias, la gente alrededor. Ustedes lo están haciendo. Porque si son cristianos, deberían de hacerlo. Y si no lo están haciendo, ¿por qué no lo están haciendo? Por ejemplo, ustedes le pueden decir a su primo, a su amigo, a su hermano, a quien sea: vamos a la iglesia, no sé qué. Es bien poco probable que lo vayan a convencer, ¿sí? Obviamente el convencimiento viene a través del Espíritu Santo y las oraciones que hacemos por ellos. Pero si ustedes le dicen: vamos a la iglesia, mira que ahí en mi iglesia es bien bonito, que hacemos las cosas diferentes, no somos una iglesia tradicional, pero al final tu vida es quizás hasta peor que la de él, ¿creen que realmente lo va a hacer? Va a acompañarles, se va a tomar el tiempo. Seamos realistas. ¿No será que nosotros mismos estamos afectando que nuestra familia no venga a la iglesia? ¿No será que nosotros estamos siendo de estorbos? Porque si al final, si somos cristianos, deberíamos de comportarnos ¿como quién? Como Cristo. Si estamos llevando la materia de Cristo, debemos de aprender lo que Cristo enseña. Y esto es lo que Cristo enseña. Y eso debería ser nuestro estilo de vida. Seguimos avanzando, del 3 al 6. Efesios 5, del 3 al 6, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo no está diciendo: hey, vos si te comportás de esta manera te vas a ir al infierno. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que todos los que tienen esta vida, que por consecuencia acabamos de ver que no son cristianos, no se van a salvar. Y esto es práctico, esto es fácil. O ha habido una conversión en su vida, hermano, o bueno, no sé cómo decirle, pero o ha habido una conversión en su vida, o no la ha habido. No hay grises, no hay vasos medio vacíos, no hay. O estamos, como dijo Juan, el que tiene el hijo tiene la vida, o el que no tiene el hijo no tiene la vida. Es tan simple. ¿Y cómo lo podemos saber? En nuestro estilo de vida. Que el pecado de verdad nos hace ruido, nos molesta. Tenemos esa convicción y nos arrepentimos. En el 8, Pablo dice, vamos a ver, aquí está. En el 8, Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Que es exactamente lo mismo que dijo Juan, que hablamos, que leímos en la primera de Juan. Es: si ustedes son convertidos, si Cristo está en ustedes, anden como hijos de luz. El pecado, las tinieblas no puede estar en ustedes, ¿sí? En algún momento es cierto, estuvimos en tinieblas, fuimos inconversos, ¿sí? Resultado de la caída, sí, en algún momento. Pero si nosotros realmente hemos sido tocados por el Espíritu Santo y convertidos, ahora deberíamos de andar como hijos de luz. No deberíamos andar en medio de chambres, no deberíamos de andar en medio de mentiras, no deberíamos de robar. No, Vladi, pero es que yo solo el lapicero que estaba bien bonito. No, Vladi, es que yo ahí lo que pasa es que, pues sí, una mentirita blanca. No, Vladi, lo que pasa es que mi secretaria me coquetea. Pues yo no es que he hecho nada bello ahí solo porque vea. O no es que mi compañero de trabajo me lleva flores y es una mujer casada. ¿Sería correcto que lo acepte? No, Vladi, es que pues sí, es que a veces estamos con mi novio ahí a solas y pues sí, la carne es débil, vea. Es lo que dice la Biblia. No, hermanos, no nos engañemos. No es cierto. O somos tinieblas o somos luz, porque estamos en la luz. Esta luz que viene de nuestra coinonía, de nuestra comunión con Jesucristo. Y si usted cree que solo leyendo la Biblia, solo orando va a pasar, no, tiene que buscar esta coinonía con el Señor. Claramente, la oración, la lectura de la Biblia es lo mínimo que se espera de un cristiano. Porque si no, ¿de dónde va a alimentarse?
si no es de la palabra de Dios? ¿De dónde va a crecer? ¿Cómo vamos a hablar con el Señor si no es por la oración? Y de esta manera van a poder crecer. ¿Y cómo podemos hacerlo? Siendo llenos del Espíritu. ¿Y cómo conseguimos la llenura del Espíritu Santo? No pasa como a veces se cree en otras congregaciones, que es un evento único y que viene y que no. El Señor es un Dios de orden, ¿sí? Y la llenura del Espíritu, lo mismo que hemos venido hablando aquí en Efesios, lo habla también Pablo en Colosenses 3. Por tiempo no vamos a ir ahí. Pero donde Pablo dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, donde lo hizo en Efesios, lo dice también en Colosenses, pero lo dice de una manera diferente. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, ¿cómo vamos a conseguir la llenura del Espíritu Santo? Con esta coinonía y llenándonos en abundancia, o sea, bastante, teniendo un tiempo a solas con Dios. Si usted no sabe cómo hacerlo, el pastor tiene un librito de esos de a solas con Dios, muy bueno, se los recomiendo, pueden pedirlo con Karen. Pero empiece a tener esa coinonía con el Señor, porque la palabra de Cristo debe de morar en nosotros, y no poquito, no mucho, para ser llenos del Espíritu Santo. Y esta abundancia que tenemos va a transformar nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la única forma que vamos a renovar nuestro entendimiento es por medio de la palabra de Dios. Eso lo dice Romanos 12:2. No hay forma, hermanos, que usted cambie. No hay forma que su estilo de vida sea diferente si usted no está en Cristo. Y solo en Cristo, por Cristo y para Cristo, nosotros deberíamos de vivir. Así que un pequeño resumen para llevar los puntos más importantes es: la nueva vida en Cristo transforma nuestra identidad. Quien tú eres ya no es el Vladimir anterior, el Vladimir que quizás decía malas palabras, el Vladimir que era garboso y bravo. No, ya no soy ese. Mi identidad debe de cambiar. Segundo, nuestro carácter, la forma en la que respondemos, la forma en la que somos. Tercero, nuestra conducta, cómo la gente nos ve, qué piensa la gente de nosotros. ¿Será que la gente dice: hey, ese es cristiano, pero cristiano es diferente, hace las cosas diferente? ¿Qué tiene de diferente este chavo? ¿Qué tiene de diferente esa chava? ¿Qué tiene este hermano? ¿Qué tiene esta persona? Que a pesar de los problemas siempre tiene una seguridad. Y Gálatas 5:13-15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. Hermanos, si nosotros somos cristianos, hemos sido llamados a la libertad, ¿o no? Somos libres. Sin embargo, esta libertad no es un cheque en blanco. No es decir: bueno, si Cristo ya murió por todos los pecados, démosle aquí rienda suelta. ¿O funciona así? Porque si cree que funciona así, lastimosamente, usted o no ha entendido el evangelio o no es cristiano. Es así de simple. O no ha entendido el evangelio de Cristo o no es cristiano. Y si no es cristiano, creo que es tiempo de mirarnos a nosotros mismos y venir a la gracia de Jesucristo. Venir a nuestro Señor o a esta persona que murió por todos y convertirse en hijos amados. No lo hacemos por la ley, lo hacemos como resultado del amor y la gracia de Jesucristo. Y este amor y gracia en Jesucristo debe de transformar toda nuestra vida. Y esta transformación debe llegar también a nuestros hogares.
Por el tiempo no voy a entrar tanto en detalle, pero en el versículo 22 de Efesios, y ya el pastor Orlando lo ha predicado antes, dice: las esposas deben de someterse voluntariamente a sus maridos de la misma manera que la iglesia esté sometida a Cristo. Y para el tiempo de Pablo era bien revolucionario eso, porque las mujeres eran un objeto más del hombre, no tenían valor. Pero Pablo decía: hey, ustedes en Cristo tienen una nueva identidad, tienen un nuevo valor y tienen libertad. Y ahora que tienen libertad, sométanse. Ahora, hermanas, ustedes que viven en otro tiempo, son libres ahora, la igualdad y todo eso. Sométase a su esposo. Y hermanos, no estoy diciendo que la palabra dice: y si su esposa no se somete, sométala. Eso no dice la Biblia. En el versículo 25 dice que los esposos deben amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dándole una rosa, dándole chocolates. Y no digo que esté mal, pero es así como Cristo amó a su iglesia. Ya la estoy durmiendo. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Se entregó, dio su vida. Hermanos hombres, estamos entregando nuestra vida por nuestras esposas, estando siendo el sacerdote de nuestras casas. Estamos guiando a nuestras esposas. Y hermanas, ¿será que nosotros no le estamos quitando a veces el rol al esposo? Porque el diseño de Cristo es uno. Es: mujer, sométase a su marido, a la autoridad que el Señor ha puesto. Y no estoy hablando de legalismo, sino en esta libertad en Cristo. Y maridos, esposos, amen a sus esposas como Jesucristo se entregó. Y como dice el pastor Orlando, que de verdad que es un mensaje que impactó mi vida: para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Para que cuando la gente vea ese matrimonio diga: hey, ellos son diferentes. Hey, yo quisiera entender qué tienen ellos diferentes. Y así el mundo va a creer. Usted, y no digo que esté incorrecto, podemos seguir haciendo, hay ministerio, hay gente que tiene este llamado de ir y tocar puertas y todo, pero una forma más, va a haber un impacto mayor con la gente de su alrededor, con su estilo de vida, porque entonces la gente le va a creer. Usted dice: mira, el Señor puede cambiar tu vida, el Señor te va a la gente le va a creer, porque decir: hey, es cierto, yo he visto lo que ha pasado en la vida de estas personas. Que quizás antes este hombre, esta mujer se gritaban y pasaban como chuchos y gatos, pero ahora no, algo ha pasado en su vida. Su vida es diferente. Pero si pasamos como chuchos y gatos en la casa, ¿realmente cree que va a ser posible que el mundo crea o que el mundo quiera de ese matrimonio? No es cierto. No quiere ser feliz en este mundo, quiere tener paz. Pero si nosotros no reflejamos a Cristo, esto no va a pasar. Y Pablo en el 32 y 33 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Me pueden decir: Vladi, ¿pero qué tiene que ver esto con el estilo de vida? Pues es fácil. Su estilo de vida individual como persona debe también afectar su individualidad compuesta como matrimonio. Porque como dice el pastor Orlando, ahora los matrimonios ya no son dos solteros trabajando juntos, ¿vea? Una sola carne. Y juntos debemos hacer que el mundo crea. Y ahora vamos con los hijos. En el 6, del 1 al 4, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Yo he escuchado padres, no en esta iglesia, vea, aquí bien bonito, vea, pero yo he escuchado padres que dicen:
no, es que yo a mi hijo no le digo que vaya a la iglesia porque él no quiere. Y no lo sé, hermanos, pero aquí dice que hay que enseñarlos con disciplina y amonestación en el Señor. Y si sus hijos son convertidos, sí, sus hijos son convertidos, y usted es convertido, por consecuencia venir a la iglesia no debería ser un problema, no debería ser algo negociable. Tener sus tiempos con el Señor como familia no debería ser negociable. Orar no debería ser negociable, porque como dije, somos hijos amados, y como hijos amados deberíamos de comportarnos como tal. Y claramente, no sé, cada quien, pero esto dice la Biblia, en mi casa, mientras mis hijos vivan bajo mi autoridad, bajo la autoridad que el Señor me ha dado, mis hijos van a crecer conforme a las enseñanzas de Jesucristo, porque a eso he sido llamado. Hombres, a eso han sido llamados, a ser los mayordomos y sacerdotes de sus hogares, a eso. Y si ustedes no tienen el control de sus hogares en Cristo, algo está pasando. Si sus hijos no les obedecen en Cristo, algo estamos haciendo mal. Y ahora, hijos jóvenes y más jovencitos, o jóvenes un poco mayores, si vivís bajo el techo de tus papás, primero que nada estás totalmente en la autoridad de tus papás. Me acuerdo que un pastor de jóvenes que estuvo hace 20 años, a algunos les sonará, Eric Díaz, nos dijo una vez en una enseñanza: si no te gusta que tu papá te mande, si no te gusta que tu papá te regañe, agarre sus cosas, váyase a trabajar y dele con todo. Pero en tu casa, papá y mamá son la autoridad. En tu casa, donde están dueños tu papá y tu mamá, ellos son la autoridad. Y ellos son la autoridad que el Señor nos ha dejado. Y padres, de verdad que la obediencia de sus hijos, el castigo de sus hijos, la enseñanza de Cristo a sus hijos no debería ser negociable, a menos que ustedes no sean cristianos. Porque lógicamente, si en sus casas, si en sus matrimonios ustedes no son cristianos, si su estilo de vida no es de un cristiano, por ejemplo, si usted no lee la Biblia, ¿cómo le va a decir a su hijo lea la Biblia? Si usted no ora, ¿cómo le va a decir a su hijo que ore? Si usted no viene a la iglesia, ¿cómo le va a decir a su hijo que venga a la iglesia? Si usted no se somete a sus autoridades, y no se lo digo a la iglesia, allá afuera de su trabajo, ¿cómo sus hijos se van a someter a sus autoridades? ¿Cómo? Como dijimos, como los hijos amados, los niños, los hijos repiten lo que nosotros hacemos. Y lo que Pablo está tratando de decir es: si tú eres cristiano, debe de ser evidente, no solo afuera, también en tu casa. Debe de ser evidente en tu lugar de trabajo. Debes de vivirlo como tu día a día. No solo en los miércoles, sábados o domingos que venimos, ¿no? Es cada minuto de mi vida. Y como dije, si es que somos cristianos, que yo espero en el Señor que así sea. Si somos cristianos, debemos de estar en Cristo y cada vez parecernos más en Cristo, por esa identidad que tenemos en Cristo. Y sigo repitiendo: Cristo, 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 porque deberíamos ser cristocéntricos. Y esa debería ser nuestra vida. Nuestra identidad debería de ser Cristo. En todo momento es Cristo. Cristo y Cristo. No por una ley, sino por ser hijos amados, va a dar ese resultado del Señor. Y si tu vida no da este resultado, híjole, de verdad te invito, o dos cosas: o que no conoces a Cristo y lo que conoces es una cultura cristiana, y venir a la iglesia, te puedo asegurar que no te va a salvar. No te va a salvar, ¿sí? A menos que Cristo te haya convertido. Entonces sí formas a ser parte del cuerpo de Cristo. Si solo tienes una religión, yo siempre le enseño esto a los jóvenes: aquí no practicamos una religión,
Aquí practicamos un estilo de vida, una nueva identidad, y esa nueva identidad se llama Cristo. Como conclusión, hermanos, la vida en Cristo implica una transformación total. No es de algunas áreas de su vida, no, es una transformación total. Pablo menciona que el viejo hombre debe de morir para que podamos vivir una vida nueva en Cristo. Y la transformación abarca nuestra identidad, nuestro carácter, nuestra conducta, relaciones tanto familiares, personales, etc. Cada área de nuestra vida debe de ser transformada por Cristo. La importancia de la renovación de la mente en el cristiano debe ser en Cristo. No basta únicamente con que tengamos el conocimiento intelectual de la Biblia en nuestra cabeza, que nos podamos 1,000,000 de versículos. No basta con eso. Si no tenemos la revelación del Espíritu Santo y Cristo lo haga realidad en nosotros y haya pasado a ser nuestra manera de vivir, no funciona. Porque la única manera de hacerlo es a través del Espíritu Santo. El impacto de la nueva identidad en Cristo debe de ser en las relaciones familiares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Y quiero que me pongan atención bastante en esto. Un matrimonio cristiano o una relación de padres e hijos cristianos que no refleje esta nueva identidad está distorsionando la imagen del Evangelio. Porque nosotros deberíamos de predicar no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Que mi matrimonio sea como Cristo, que mis hijos y yo seamos como Cristo. Esa es la imagen del Evangelio. Pero si el Evangelio no vive en mi vida, no vive en la Biblia de mi esposa, de mis hijos, yo voy a distorsionar lo que la gente ve del Evangelio. La unidad y el crecimiento en la iglesia depende del comportamiento individual. Sin embargo, el comportamiento individual de los creyentes afecta el crecimiento y la unidad de la iglesia cuando los cristianos no vivimos conforme a esta nueva identidad y dificultamos, o sea, somos piedra de tropiezo para el crecimiento de nuestra iglesia. Y esto contribuye a la división, a la disensión dentro de la iglesia. Trabajemos para que nuestra iglesia crezca, no solo en número. Yo sé que siempre nos gusta enfocarnos en números, es normal, en el corazón siempre pasa, uno se alegra por eso, pero también que los que estamos de casa crezcamos en el Señor. Y entonces, por consecuencia, en la madurez que todos tengamos, vamos a ir todos, no solo algunos, todos, a mostrar el Evangelio, a predicar afuera, a llevar el Evangelio a otros que también lo necesitan. Y cierro con lo último que comencé: la importancia de la comunión con Dios para andar en la luz. Solo mediante una relación continua y profunda con Cristo va a hacer que su vida refleje esa luz. Porque la luz de Cristo hace un antes y un después. Hace una brecha en lo de la luz y las tinieblas. Y como dije, estoy hablando del estilo de vida. No estoy hablando que usted se equivoque. Si usted se equivoca, tiene la convicción del pecado, arrepiéntase y vuelva a Cristo y tendrá perdón. Pero su vida nunca ha cambiado, nunca ha habido este arrepentimiento. Lo más probable es que Cristo no esté en usted. Porque los que estamos en Cristo tenemos una nueva identidad. Oremos. Quisiera hablarte primero a ti que quizás nunca ha habido una conversión, nunca ha habido un antes y un después. Aunque hayas crecido en la iglesia, aunque hayas nacido en la iglesia, aunque hayas estado aquí los últimos 20, 30 años en la iglesia, si nunca ha habido una labor de Cristo en ti, si tú nunca has sido convertido a Cristo, abraza el amor y la gracia de Cristo. No te estoy inventando a una religión más, no, sino a esta comunión con el Señor, con Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados
y en su amor ahora tenemos vida eterna. Y esta nueva vida viene como resultado de este amor en Jesucristo. Si habrá alguien que nunca ha tomado la decisión de arrepentirse y entregar su vida a Cristo, me gustaría orar rapidito por ti. Aunque has tenido 20, 30, 40 años en la iglesia, si tú nunca has aceptado y has convertido a Cristo, no estoy hablando de levantar la mano, es que tu vida se la hayas entregado a Cristo. Ven a Cristo, me gustaría orar por ti. Y si todos somos de casa, de verdad espero que sí, que todos seamos cristianos. Meditemos, hermanos, de verdad en Cristo, y que nosotros seamos ejemplos con nuestro estilo de vida para que el mundo crea. Si hemos estado alejados de la presencia del Señor, volvamos a su gracia, volvamos a su amor. De verdad, volvamos a Él, porque únicamente a través de Jesucristo vamos a tener un estilo de vida, porque el estilo de vida solamente es el resultado de una comunión con Él, de su amor, de su gracia, de Él haber estado clavado en esa cruz y morir por nosotros. Abrace esa gracia, abrace ese amor. Venga a Cristo y humíllese y dígale: Señor, tú me has convertido y ahora te pido que si he estado lejos de ti, vuélveme, Señor, a llevar a ese calor, a mi primer amor, a como cuando me enamoré primera vez de ti. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de tu palabra, Señor, de analizarla, de estudiarla, Señor, y de hacerla realidad de nuestra vida. Pongo en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos, Señor. Sé tú, Señor, el que vivas a través de ellos, Señor, y la luz de Jesucristo esté en ellos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a los jóvenes de servirles en este día. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.